Saludos. Soy el profesor Jesús Víctor Alfredo Contreras Ugarte, profesor de Filosofía del Derecho y de Derechos Humanos. Les doy la bienvenida, estimados alumnos, a este máster en Promoción y Defensa Internacional de los Derechos Humanos. De este tema nos vamos a empezar a ocupar siempre desde una visión crítica y reflexiva. Quiero decir, la reflexión sobre todo aquello que ya se dice de los derechos humanos será, de alguna forma, el sostén sólido y cimental que lleve hacia la crítica aquellos conceptos que sobre todo parecen ya sobreentendidos. Sin más, pasamos a tratar el tema de la cultura greco-romana y los derechos humanos. ¿Y por qué hablamos de la cultura grecorromana y los derechos humanos? ¿Por qué nos situamos en un título que nos lleva más a una concepción o a un escenario histórico? Pues es muy sencillo, porque al final de cuentas nosotros los seres humanos somos producto de la historia, somos objeto de un desarrollo histórico y como no, el derecho también. El derecho es un producto de la cultura humana, con ello de la historia que se va desarrollando y que se va haciendo con esta cultura. Así pues, entendamos que la historia es enormemente ilustrativa. Saber de ella, conocerla lo más verosímil posible. A veces no es posible conocer exactamente los datos. De hecho, en el desarrollo de las investigaciones científicas, muchas veces determinadas situaciones, versiones o conocimientos que creíamos ya tener suelen variar con los estudios y en algunos campos incluso con el avance de la tecnología nos permite descubrir cosas que en otrora hubiera sido bastante difícil descubrirlo, sobre todo en algunos casos, por ejemplo, la antigüedad de determinadas situaciones. Más allá de ello, es importante en todo caso que la historia se presente de la manera más verosímil posible, intentando alcanzar una certeza sobre el conocimiento, y esto supone, claro está, que no se tergiverse o se falsifique la historia, situación que por supuesto no es ajeno al desarrollo histórico de los derechos humanos. Entonces, este tema de la cultura grecorromana en relación con los derechos humanos, lo que pretende es advertir qué sentido originariamente tenía el derecho, cuál es el sentido originario que podemos darle al derecho históricamente. Podemos empezar diciendo incluso que el origen del derecho, en cierta medida, lo vamos a ubicar en Roma. No porque no hayan habido leyes, costumbres, autoridades, jueces, en otros ámbitos e incluso en tiempos anteriores al derecho romano, a la antigüedad clásica, sino porque al derecho romano le podemos especificar, o a Roma, vamos a decirlo así, le podemos especificar o lo podemos ubicar en la idea de que fue el lugar, el momento en que el derecho como tal encontró su especificación, es decir, desligó al derecho de cualquier otro ámbito cultural que podía confundir lo que es propiamente o lo que debería integrar e incorporarse propiamente al derecho. Lo que se hace en Roma es especificar propiamente aquello que se incorpora como parte de lo que se va a entender como derecho y aquello que no. Se va a desvirtuar todo aquello que no sea considerado derecho. Los juristas romanos, entonces, se especializaron en una actividad de la cual descubrieron su especificidad y a partir de ahí a ella la entendieron
como derecho, lo inequívocamente jurídico, o si se quiere, el núcleo significativo de lo que será el derecho. Dicho de otra manera, deslindaron del derecho toda aquella actividad que también existen como actividades culturales en todo ámbito. Deslindaron este tipo de situaciones que se entendían que eran ajenas al derecho para especificarlo de una manera única, distinta y diferente a los otros ámbitos de la cultura. Por cierto, no olvidéis que en esta parte del máster, en esta parte de la asignatura que nos corresponde tanto al profesor Juan Antonio Martínez Muñoz y a este vuestro servidor, vamos siguiendo el libro Derechos Humanos, Criterios de Justicia o Ideología Política, que es este que tengo aquí, y que es donde podrán encontrar de alguna forma los conceptos desarrollados ampliamente con respecto a lo que de manera sucinta, como es propio de este tipo de clases virtuales, exige. Así que, bueno, ténganlo en cuenta porque sabemos que siempre los intereses académicos e intelectuales despiertan el conocer más y una clase pues es imposible que pueda ahondar y abarcar todo lo que se quisiera decir. Simplemente lo que yo hago es un resumen pretendiendo influenciar o inspirar en ustedes el ánimo al mayor conocimiento sobre el tema que se va proponiendo clase a clase. En general creo que también es la propuesta y la actitud de todos los profesores de la Universidad Complutense de Madrid y, como no, pues de su buque insignia como lo es la Facultad de Derecho. Bueno, podríamos pues también irnos a la antigua Mesopotamia y podríamos hablar del Código de Hammurabi propiamente. El Código de Hammurabi, que data del año 1700 antes de Cristo, y que es un código en el que podemos advertir ya cierta apelación al orden, no al derecho propiamente como tal en tanto nombre, sino al ideario, a aquello que hace que del derecho sea lo que es, porque el derecho podemos decir que obedece a un concepto de fines, es decir, el derecho es tal en tanto cumpla su fin primordial, que es derecho significa directum y directum significa enderezar, poner las cosas en su sitio, enderezar lo torcido si se quiere. En pocas palabras, dicho en términos contemporáneos, pues se referirá al orden, a la paz social y por supuesto, como no, finalmente a la justicia. Sí, también a evitar los conflictos, ¿no? Ya podemos recordar en esta famosa obra del romano jurista, el señor Cicerón, que decían de las leyes o sobre las leyes, según la traducción que encuentren, que es más litigiosa la ignorancia del derecho que su conocimiento. Bien, decía que podíamos remitirnos entonces al Código de Hammurabi de 1700 antes de Cristo, del año 1700, donde ya podemos entonces encontrar esta apelación a la idea del orden, a la idea de la mejora o a la idea de la justicia, en último caso, dentro de la sociedad. Esto ya es algo que se puede encontrar, me estoy refiriendo a este libro o a esta norma, en este código. En este código ya encontramos determinados principios, se dice incluso que el principio de la presunción de inocencia está aquí, pero más allá de las cuestiones específicas que podemos retomar o recobrar e identificarlas con nuestra contemporaneidad jurídica, lo cierto es que desde el punto de vista del contexto histórico, lo importante aquí es advertir que la idea de la justicia ya es algo que viene sustentando lo que es el derecho. Quiero decir, viene cimentando lo que tendrá que ser
conocido luego, lo que conoceremos luego propiamente como derecho. Y esto es a partir de esa idea de ordenar las cosas hacia lo correcto, enderezar lo torcido, como decía hace un rato. Si cogemos el código de Hammurabi y revisamos tanto el prólogo como el epílogo, vamos a encontrar afirmaciones como la siguiente. Por ejemplo, dice básicamente que el derecho está para destruir al malvado y al perverso, para impedir que el fuerte oprimiera al débil. Finalmente, para asegurar, dice, el bienestar de las gentes. Esto está en el epílogo del Código Hammurabi. Subrayo, cuando está hablando de derecho se refiere al derecho en general. No podríamos hablar aquí, no podríamos entender aquí que hay un concepto propiamente dicho del derecho. Es decir, no estaba todavía especificado como tal lo que se hace sí en Roma. Luego, si nos vamos en este mismo documento, nos vamos al final, a lo que se traduce en estos documentos al castellano como epílogo, nos encontraremos que dice que el derecho está para que el fuerte no oprima al débil, para hacer justicia al huérfano y a la viuda, para promulgar la ley del país, para prescribir las ordenanzas, para hacer justicia al oprimido, dice. ¿Eh? Como vemos, la concepción de lo que es propiamente el derecho, más allá de un concepto propio de la institución específica como tal, se fija más en aquellos fines que busca el derecho. El derecho, al final de cuentas, lo que nos dice este código de Hammurabi, es ello, el código de Hammurabi, en cierta forma, es más benévolo que otra norma, como podría ser esta, que es propiamente la ley de las 12 tablas, donde podríamos encontrar, por ejemplo, una diferencia palpable será en que este, esta norma, por ejemplo, reuniendo ciertos criterios y ciertos requisitos, se podía una persona que era libre, por ejemplo, si cometía algún tipo de falta o no obedecía lo que decía este código de Hammurabi, pues podía perder su libertad y bueno, luego de un tiempo recobrarla. En la ley de 12 tablas era un poco más dura, en este caso pues no había esa situación, si no se cumplían con estas normas de la ley de las 12 tablas, pues lo que podría terminar pasando es que aquella persona sea sancionada con la esclavitud, o sea, es decir, perdiendo su libertad y con ello pues nunca volvería a recuperarla, incluso podría ser pues objeto de comercio o incluso de la misma muerte o de penas incluso mucho más drásticas dentro de lo que se estipulaba en ese entonces. El código de Hammurabi además era un código popular que todo el mundo lo entendía siempre, claro, que sepa leer. Aunque lo cierto es que la gente se lo sabía de memoria, cuentan los historiadores. Lo cierto es que el código de Hammurabi lo podemos relacionar con el propósito de alcanzar la justicia. Una característica curiosa del código de Hammurabi es que no está escrito en un lenguaje que podríamos decir profesional, sino está escrito más bien en un lenguaje popular. Y esto es así porque antes de Roma no existían juristas profesionales. Jurista profesional, pues será un tipo que se dedique toda su vida a una determinada profesión, en este caso a lo jurídico, y que tiene conocimientos especializados y que como jurista, pues tendrá un lenguaje, una manera de expresarse propia. Cuando digo propia me refiero a una forma de expresarse, una lengua propia de la profesión, ¿no? De la profesión de jurista o de alguien que se dedica al derecho. Es esto lo que hace que el derecho romano sea especialmente importante, porque al especificar al derecho como tal, lo está profesionalizando.
cosa que no pasaba con estas normas legales que acabo de nombrar, el Código de Hammurabi y la Ley de las 12 tablas, pues que aquí lo que se pretendía era que el pueblo se entere de las normas que existían y para eso pues empleaban un lenguaje o expresiones populares, sobre todo porque el derecho como tal no estaba especificado ni estaba profesionalizado. ¿Qué pasaría en una sociedad donde, aun habiendo acciones de derecho, no se tenga propiamente un concepto de derecho? Podríamos acudir, por ejemplo, a un autor conocido como es Joseph Rath. Joseph Rath se preguntaba, ¿puede haber una teoría del derecho? Y decía, respecto a Israel, hay que tener en cuenta que las reglas y prácticas religiosas judías son ricas y diversas, pero el concepto de derecho no es parte de la religión judía. Al igual que nuestro concepto de derecho, es probablemente extraño para la cultura de las teocracias islámicas, pero sería absurdo pensar que Irán, por ejemplo, no tiene un sistema jurídico. Esto entonces, ¿qué significaría básicamente? Significaría que esta sociedad pensaría en su derecho sin saber lo que es derecho conceptuadamente. Dicho de otra forma, no pensaría en su derecho o en sus derechos como derecho, según lo conocemos ahora. Lo que conocemos ahora como derecho técnicamente hablando, pues sí, se lo debemos a Roma. Un concepto importante ya en Roma era el concepto de la ciudadanía. La ciudadanía o el ciudadano era quien tenían o quienes tenían los plenos derechos civiles. Por supuesto, no lo eran todos los habitantes de Roma, ni siquiera la mayoría. En cierta forma eran personas con ciertas características a quienes se les concedía la ciudadanía romana y podían ser considerados ciudadanos. Una suerte de privilegio más que otra cosa. Esto de alguna forma va a marcar la historia de los derechos y, como no, de los derechos humanos en su recorrido de devenir histórico. Así pues, el derecho civil romano era un derecho político, básicamente, que se distinguía del jus gentium. El derecho civil romano era el derecho de los ciudadanos y el jus gentium era finalmente el derecho de las tribus. Las tribus eran los grupos humanos que no tenían organización política. Esta diferencia resulta sumamente importante, pues es la que hace la diferencia entre las tribus y los pueblos. Por cierto, un dato importante, llamativo si se quiere, es que la palabra ciudadano no aparece en los textos de derechos humanos. Búsquese, por ejemplo, la palabra ciudadano en la Declaración Universal de 1948 de Naciones Unidas. Búsquese y ya os adelanto que es una búsqueda infructuosa. No lo vais a encontrar. El término ciudadano, quiero decir. Así podemos colegir qué prerrogativas podemos esperar en tanto considerarnos ciudadanos cuando los propios textos de derechos humanos ni siquiera refieren el concepto o el término de ciudadano. En Roma, pues, aquellos que no eran ciudadanos
que eran además la mayoría, pues, eran campesinos. Y estos no iban pues a las deliberaciones que se hacían en el ágora, porque estas deliberaciones le correspondían a quienes eran ciudadanos. Y esto es así porque solo tenían plenos derechos los ciudadanos, porque los ciudadanos poseían un estatus social, por ser tales ciudadanos, quiero decir, que tenía un carácter excluyente. Quedaban pues excluidos los esclavos, los extranjeros, las mujeres, los niños, etcétera. Es decir, había un conjunto de gente que vivía en Roma, pero al no ser ciudadano, no tenía acceso al derecho civil. Esta exclusión, vamos a advertir que se mantiene en el devenir histórico de los derechos y de los derechos humanos. No es algo que haya quedado en Roma. Es importante tener en cuenta ello, sobre todo de cara a pretender contextualizar contemporáneamente lo que hoy son los derechos humanos. Por supuesto, pasando también por la Edad Moderna. En Roma no es lo mismo entonces habitante que ciudadano, y esto resulta así por el estatus jurídico que cada uno tiene. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque este término ciudadano o esta institución de la ciudadanía con el que muchos nos sentimos identificados, al final de cuentas tiene problemas conceptuales, hay que advertir ello, y también tiene problemas de exclusión, que lo enmarcan en una idea de exclusión social, y esto viene desde Roma. Todo esto que digo es para que veamos el carácter problemático de lo que es la ciudadanía. Retomando un poco lo que veníamos diciendo al principio, fijemos entonces que los romanos lo que hacen es fijar una idea prístina o pristima de lo que es propiamente el derecho, una idea única, un concepto único de lo que es el o pristina porque es una idea original, una idea pura, si se quiere, de lo que es, de lo que va a significar propiamente el derecho, librándolo, desvirtuándolo de cualquier otro ámbito o otra manifestación del ámbito cultural. Se puede decir que el éxito histórico de lo que conocemos como derecho romano se debe precisamente a esa especificidad o esa especificación de lo que hoy llamamos derecho. También diremos que en la Roma clásica no existían propiamente los derechos humanos, porque los romanos clásicos tenían una idea, una mentalidad práctica, una mentalidad concreta. En Grecia también se desarrolló una rama muy importante que es lo que os llamamos filosofía, una visión culta de la reflexión sobre la realidad. Los griegos tampoco tenían propiamente una institución que se refiera a los derechos humanos. Se puede decir que no tenían una mención a ellos como tales, aunque sí podemos advertir un desarrollo intelectual profundo, culto e importante sobre lo que es propiamente la justicia. Piénsese, por ejemplo, recuérdese, la obra Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea de Aristóteles, donde quien quiera indagar entre los fundamentos principales de lo que es justicia, incluso hoy, lo que es para nosotros la justicia, pues es una obra de, se puede decir, de obligada lectura. Pues lo mismo con los diálogos de Platón, se quiere específicamente el conocido como el diálogo
Gorgias, que bueno, todos sabemos que empieza pretendiendo hablar de retórica y termina hablando, haciendo una reflexión importante sobre lo que es la justicia. Los griegos tampoco tenían juristas especializados, profesionalizados como sí lo tenían los romanos, pero desarrollaron una teoría sobre la justicia, si se quiere, de carácter más idealista, pero profundo, sustantivo, pretendiendo encontrar la esencia de lo que hay que entender por lo que llamamos ahora y antes justicia, y que al final de cuentas es, o al menos debe ser, el faro guía que da cimiento en todo caso a lo que significa el derecho como concepto de fin. Y su fin del derecho, que lo convierte en tal, es la justicia, el orden, la paz social, si se quiere decir de otra forma. Ahora bien, haciendo un paréntesis, se puede decir que junto a esta idea de cultura, de la cultura originaria, de lo que es el derecho, de lo que se entendía como derecho desde Roma y también la idea de la justicia reflexionada sobre todo en la Grecia clásica, autores ya dije como Aristóteles, Platón en su obra Gorgias, Aristóteles en su obra La ética nicomaquea, o la misma Edad Media, Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, por ejemplo, se me ocurre, es en cierta forma a partir del Renacimiento donde se crea una idea distinta, se puede decir, de cultura, que es una idea política de lo que es la cultura. Esto se forja a partir del Renacimiento, que no es precisamente una suerte de cultura comprensiva de lo que necesita la realidad de forma justa, sino obedece más bien a esto que podemos llamar ideología, ideología dogmática, si se quiere. Digo dogmática porque obedece a lo que un grupo determinado, llamémosle fanáticos, creen que es lo correcto, que es la verdad única del derecho y de la que, de la que ellos se sienten poseedores y que no admiten o no admitían un cuestionamiento en contrario. Creaban pues este grupo de personas a los que podemos identificarlos como dogmáticos, ideólogos o fanáticos, si se quiere, bueno, o como se les conoce históricamente como ilustrados, por ejemplo, se me ocurre, pues crearon una especie de, o creaban una especie de sucedáneo de lo que realmente era la cultura. Esto viene desde el Renacimiento. Es lo que llaman cultura, que más bien es una ideología, si se quiere, pues sí, una cultura, pero sometida a la interpretación o al criterio de un determinado grupo que se cree con la calidad de vanguardia o poseedora de lo que es realmente justo y cierto. Esto, por supuesto, como se puede advertir, ya es una visión crítica, es una posición crítica y reflexiva sobre lo que son los derechos humanos, porque desde el punto de vista de su servidor, de este profesor, este tipo de ideologías en el desarrollo, en el devenir histórico, es probablemente lo que esté lastrando a los derechos humanos, o a lo que por lo menos teóricamente decimos de ellos. Por cierto, una de las razones del origen de la filosofía en Grecia pudiera ser que encontrara explicación en la importancia que ellos le daban al juego. El juego, en definitiva, es algo que no se puede desvirtuar o alejar de lo que entendamos como derecho. Y esto pues, lo encontraremos en obras como del señor Huizinga,
Homo Ludens, por ejemplo, esta obra que os recomiendo, le deis una lectura agradable y os deis el tiempo para saber de ella. Aquí en esta obra hay un capítulo que trata, a ver si lo logro encontrar, sobre esta relación del juego y el derecho. Y, por ejemplo, mira, lo he encontrado aquí, y específicamente se llama así el juego y el derecho. Estoy leyendo esto Homo Ludens. Y lo que dice es, por ejemplo, cogiendo párrafos que tengo aquí yo ya leídos, alguno, por ejemplo, dicen, a primera vista la esfera del derecho, de la ley y de la administración de justicia parece estar más apartada de la esfera lúdica, es decir, la del juego. Una santa seriedad y el interés vital del individuo y de la comunidad dominan todo lo que se refiere al derecho y a la justicia. Dice más abajo. Pronto se nos manifiesta la posibilidad de una afinidad entre el derecho y el juego, en cuanto observamos que el ejercicio efectivo del derecho, en otras palabras, el proceso jurídico, cualesquiera que sean las bases ideales del derecho, posee un alto grado el carácter de una porfía, una suerte de contienda, de competición, de conseguir determinados fines. No existe, pues, sentencia en Homo Ludens Huizinga, un notado autor, por cierto, dice, no existe motivo suficiente para sustraer a ninguna competición su carácter lúdico. Es interesante, pues, que vayamos teniendo en cuenta estas situaciones que a veces eh, se niegan categóricamente, como si el juego fuera algo que estuviera apartado de determinados ámbitos, sobre todo a los que se le pretende dar cierta seriedad, y por tal situación, pues no debieran ningún tipo de reflexión a su aspecto lúdico, ¿no? Ya vemos que en esta obra que acabo de citar, que tengo aquí, de hecho se relaciona en cierta forma al derecho con con el juego, porque son dos partes, cada quien con su razón, creyendo tener la razón, que someten a competición sus razones en espera de que se les reconozca la suya, la de uno o la de otro, como la verdadera. Y este es un árbitro llamado juez quien va a determinar en este juego, en esta compulsa dialéctica de razones, donde cada uno cree tener la verdad del derecho y reclamando sus derechos, y que espera que esta verdad le sea reconocido por un árbitro al que llamamos juez. Esto, al final de cuentas, no es tan descabellado, ¿verdad? Es algo que debemos ir teniendo en cuenta para no simplemente reducir el discurso de los derechos, y más todavía de los derechos humanos, a una idea siempre de absoluta ceremonialidad, solemnidad y seriedad, ¿no? Porque a veces hay razones que se pueden encontrar también entendiendo el ámbito de determinadas situaciones e instituciones, como son los derechos humanos, también en la porfía, como diría o como dice este importante autor Huizinga. El juego, pues, podría ser una de las razones importantes del desarrollo del juego. Por supuesto, es solamente una proposición, una idea. No tiene que tener una verdad absoluta sobre ello, ¿no? No tiene que ser completamente cierta, pero sí objeto de reflexión. Lo que sí es cierto es que la filosofía se desarrolló principalmente en Grecia, con determinadas características que han pasado a ser principales en esta edad contemporánea en la que vivimos. Podríamos decir que esta idea de la filosofía ha determinado lo que hoy como nos conocemos como el mundo occidental, las instituciones sobre las que se forja la sociedad occidental, a la que llamamos así,
se basa sobre todo en estas reflexiones o en esta filosofía de origen del griego, de la Grecia clásica. Y como no, tampoco podemos concebir nuestras sociedades occidentales sin el derecho. Es una situación que resultaría inconcebible que nuestras sociedades puedan existir y funcionar sin la idea del derecho. Y es que el derecho es una institución que nos permite vivir en justicia, vivir en paz social, vivir en orden. El derecho es una institución sumamente importante dentro de nuestras relaciones sociales, pero como se ha dicho, como está bien explicado y reflexivamente en esta obra, son precisamente las ideologías las que van en cierta forma a enturbiar lo que debería y debiera ser el derecho. Cierto es que no podemos hablar de justicia sin acudir a las reflexiones filosóficas, sobre todo de la Grecia clásica, para entender lo que hoy es filosofía, esto que entendemos o que afirmamos de manera general, que es darle a cada quien o a cada uno lo que le corresponde, pues es un concepto que encontraremos, por ejemplo, en la ética nicomaquea o ética nicomaco de Aristóteles, con lo cual es un concepto, el concepto de justicia, la idea de justicia actual y contemporánea, se la debemos a la filosofía griega. Así, la ideología va a terminar siendo un paralelo a lo que es la cultura. La cultura es un conglomerado de actividades que expresan la imagen que el ser humano tiene de sí mismo y que a la par le moldea. O sea que la cultura protege un modelo humano, un modelo determinado humano. La cuestión es que a partir del siglo XV aproximadamente, con las nuevas teorías sobre el Estado, surge un poder que termina siendo un poder tributario. Es decir, estas nuevas teorías sobre el Estado eh, hacen que surja un poder que inicialmente es militar y luego terminan siendo pues con cierto carácter tributario, pero lo interesante es que enarbolan la exaltación de un modelo humano que es básicamente el modelo del ciudadano, es decir, un modelo humano diferente que tiene que ver con el ciudadano, como estoy diciendo, pero es que ese modelo humano relacionado con el ciudadano no se construye a partir del modelo que se construye con la cultura, sino con un sucedáneo, que es propiamente la ideología. Entonces, el modelo humano que se protege y se construye a partir de la cultura es distinto a aquel que se protege y se construye a partir de una determinada ideología dogmática. Por ejemplo, con las nuevas teorías sobre el Estado, a partir de la enarbolación de ellas, se te dirá, y actualmente se dice y se sostiene, que se hace justicia mientras se cumpla con lo estipulado con las normas legales, en tanto que un juez cumpla con lo que dice la norma legal, la acate, pues se está haciendo justicia. Y con eso, dicho de una manera, asunto resuelto. Quiero decir, no estoy sosteniendo que los jueces tengan que ir en contra de la norma. No, lo que estoy diciendo es que una sociedad no puede aceptar que existan normas que los jueces tengan que aplicar y que esto sea suficiente para hacer justicia. Porque lo cierto es, y la actualidad contemporánea hoy, y España por supuesto que no es la excepción, casos hay de sobra, eh, el hecho de que algo esté regulado en una norma legal, válida, no significa que esta norma haya cumplido con los parámetros de lo que se exige para poder hacer justicia. A veces hay normas que también, aun siendo parte válida
del sistema jurídico, del ordenamiento jurídico de un país, esta norma está creando desorden, no está creando paz social y en última instancia está provocando injusticias. Por ello, para saber lo que es la justicia, no hay que ir a esta forma de entender lo que es la justicia, porque en el fondo no lo es. Si alguien sostiene esto, justifica el terrorismo, si alguien justifica la violencia, si alguien acepta como correcta la discriminación de un ser humano, por ejemplo, por razón de su sexo, está claro que al menos hay que sospechar que eso tenga algo que ver con lo que entendemos o esperamos de lo justo, por mucho que esté contenido en una norma legal válida en un ordenamiento jurídico. Entonces, tendremos que acudir a de qué manera tradicional entendemos nosotros lo que es la cultura, perdón, la justicia. Y esto, para esto tendremos que acudir a cómo se ha cultivado, de qué cultura, de dónde proviene lo que entendemos hoy con justicia. Y lo he dicho varias veces. Habrá que acudir, por ejemplo, a la ética nicomaquea o a la ética nicómaco de Aristóteles, donde, por ejemplo, encontraremos una desarrollada explicación y reflexión crítica cultural, por supuesto, de lo que es la justicia o moral a Nicómaco. Me refiero, por ejemplo, a este libro que tengo aquí, que es desde el que tanto estoy insistiendo, porque es un libro que considero importante y casi se puede decir de obligada lectura para todos aquellos que queremos ser personas de bien y más aún todavía si pretendemos ser buenos juristas. Si defendemos la justicia desde una posición ideológica de lo que esta visión llama justicia, sin serlo, o la defendemos o la sostenemos desde un punto de vista cultural, desde el molde cultural de lo que el ser humano entiende de sí mismo, de lo que es por sí mismo, por ser humano, en cuanto a su importancia como tal y no en cuanto al poder político que te dice o te determina él en, en qué medida eres o no importante, pues claro, las consecuencias, los efectos van a ser distintos. Así pues, desde el punto de vista cultural, cada ámbito de nuestras relaciones sociales y cómo se va forjando la cultura, cada ámbito moldea al ser humano. Cada ámbito es un factor moldeador de nuestra humanidad. Y por supuesto, el derecho también es parte de la construcción del ser humano. Claro, no todas las culturas van a ser iguales. Eso tiene todo el sentido, porque no todas las culturas tienen el mismo entendimiento de lo que debe ser el derecho. Dicho de otra manera, de lo que es moralmente correcto y de lo que es moralmente incorrecto. De la misma forma que no tienen el mismo lenguaje, de la misma forma que no tienen las mismas costumbres, etcétera. Se podría decir, en cierta manera, que el ser humano es moldeable. ¿Sí? De hecho, por eso es que no podemos especificar todas las conductas humanas, prever en una norma legal, como tal vez en su momento algunos sostienen o terminan creyéndolo, confundiendo a veces al derecho con la norma legal, a las leyes con el derecho. No hay que confundir al derecho como institución y a su herramienta que llamamos en general legislación, que aunque no lo parezca son cosas distintas. Es como confundir al pintor con el pincel, creer que son lo mismo. No, el pincel es la herramienta del pintor para que haga su obra. Pues pasa lo mismo con el derecho. El derecho y la legislación no son lo mismo. La legislación, llámese declaraciones, llámese constitución, llámese leyes, etcétera, son los instrumentos, las herramientas de las que se sirve el derecho para alcanzar sus fines. Ya he dicho que el derecho debe su concepto y su existencia a su fin. Si no cumple con su fin, se podría afirmar
que en cierta manera, de cierta manera o en cierta forma, deja de ser derecho. O en todo caso será un derecho perturbado, un derecho descarriado, si se quiere, pero derecho a secas, o lo que se espera de él, no. Esto es importante para poder saber si nosotros nos estamos moldeando culturalmente, que sería lo natural, el desarrollo normal, si se quiere, o nos están moldeando ideológicamente. Esto es sumamente interesante, sobre todo pues, para poder advertir y decir o entender realmente qué es lo que somos. Si realmente somos lo que somos o somos lo que otros quieren que seamos. Si realmente tenemos derechos, si realmente tenemos libertad, si realmente ejercemos libertad y derechos, o hay otros que la ejercen por nosotros. Quiero decir, si creemos estar ejerciendo libertad, cuando hay otros quienes determinan nuestra libertad. Si nuestros derechos y libertades se deben a nuestra condición humana, en tanto nuestra calidad de seres humanos, o se debe al reconocimiento y al otorgamiento de un determinado poder político que, estando en manos de determinados sujetos o grupos de sujetos que se sienten o se consideran la vanguardia, o los amos y dueños de una verdad o de la verdad absoluta del mundo, en el mundo y además de nuestro mundo, pues nos la están imponiendo y nos están moldeando a su gusto y capricho. Es ubicarnos en el libro, por ejemplo, de Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, y preguntarnos si tenemos realmente una existencia auténtica o vivimos una existencia inauténtica. Somos tal vez, o algunos se creen seres libres y auténticos cuando realmente no lo son, o al menos no viven su autenticidad, viven la autenticidad de los otros que de alguna manera dominan sus conciencias, es decir, terminan siendo seres colonizados en sus conciencias y adormecidos en su capacidad de reflexión y de crítica, pues cómodamente obedecen, se someten y creen a este grupo muchas veces de fanáticos que se sienten la vanguardia de lo correcto. Resulta pues que podemos coger nosotros los conceptos de la naturaleza, aquellos que consideramos que asumimos de forma natural y lo incorporemos a las relaciones sociales, o puede ser que surja lo contrario. De hecho, podemos advertir que de otorgar a cada uno o a cada cosa lo que le corresponde, poner en su sitio cada situación, cada conflicto en el lugar justo y correcto, dando a cada uno, como dice el concepto de justicia, lo que le corresponde, pues resulta algo de manera natural, resulta de un sentido coherente de nuestra propia existencia, es decir, es algo que entendemos de forma natural. Pero ¿qué pasa si nos dicen que la idea o el concepto de justicia o el hacer justicia no proviene de ese ámbito, de esa forma, de ese sentido coherente y natural que poseemos los seres humanos, sino decimos que se hace justicia o se alcanza la justicia cuando un proceso jurídico, un proceso legal, siendo más específico, lo determina así, incluso yendo en contra de lo que nos resulta natural, es decir, otorgándole a cada quien o a algunos, no necesariamente lo que le corresponde o lo que le toca. Y eso sabemos mucho, ¿verdad? Lo vemos en los noticieros en noticieros a diario,
nos pasa en nuestra vida propia, no siempre alcanzamos las cosas por justicia. Te dicen en casa, si quieres llegar a algo importante, estudia mucho, esfuérzate. Acaba un máster como este, por ejemplo. Luego estudia el doctorado, por supuesto, en la Complutense y en la Facultad de Derecho, ¿cómo no? Y con estos títulos pues llegarás a ser importante o a tener una posición relevante dentro de la sociedad. Pues sí, es posible, pero sabemos bien que no siempre es así. Demasiados casos, no me voy a poner a contarlos para decir que son mayoría o minoría, pero sí podré decir que hay demasiados casos en que advertimos que esta situación no es así. Hay quien por determinadas relaciones sociales pues logra saltarse esta situación natural de que cada quien obtenga lo que le corresponde, en este caso según su esfuerzo y su mérito, y bueno, directamente podría terminar incluso siendo tu jefe o ingresando él y tomando ese puesto y tú no. Esto es algo que se ha en cierta forma normalizado, es como lo normal, aunque no es lo natural. Aunque digamos que se ha naturalizado también, pero no, no es el caso, porque nuestro sentido natural y coherente, por lo menos si pretendemos ser serios, pues nos hará advertir que esto es lo incorrecto, por mucho que sea la usanza general de ciertos sectores de nuestra sociedad. Si queremos escarbar en esta forma contradictoria o contraria a lo que entendemos o advertimos naturalmente en el transcurso de la historia y de muchas instituciones que se terminan resolviendo de manera no natural, si se quiere, poco coherente, pues habría que acudir, por ejemplo, a una obra que es excepcionalmente importante, que se llama Paideia de Werner Heger, que es esta misma que tengo aquí, esta que tengo aquí, es la obra a la que podéis acudir si queréis eh, escarbar un poco en este tipo de situaciones contradictorias en las que caen determinadas instituciones de nuestra sociedad a través de los tiempos. Es interesante que se haga de esta forma, no sé si se ve, yo creo que sí, ¿verdad? No se olvide que el concepto de naturaleza es una cosa esencial, fue una cosa esencial para los griegos, aunque a día de hoy pues lo tomemos como algo pues sobreentendido. Este concepto de naturaleza sobreentendido pues es importante. Creo que en cualquiera de nosotros tendríamos una forma de definir lo que es naturaleza y entendemos lo que resulta natural, ¿cierto? Vamos a quitar esto que prácticamente me está quitando del frente. Lo importante es entender cómo alcanzamos la definición o el entendimiento de lo que tenemos como instrumento dentro de nuestras relaciones sociales. En este caso, para nosotros los seres humanos, el derecho viene a ser un instrumento, a la par que la legalidad o la legislación en general es el instrumento o son las herramientas de las que se sirve el derecho. Para nosotros el derecho es una herramienta cultural que forjamos en aras de alcanzar un bienestar social, un orden social, una paz social, como digo y repito, alcanzar la justicia. Entonces es importante advertir qué es realmente la justicia, por ejemplo, si es aquello que nosotros entendemos desde nuestro raciocinio cultural particular y propio, o es que estamos permitiendo que cierta situación o ciertos grupos determinados y determinantes, gracias a que están en el poder, nos digan qué es lo justo y qué no, y con ello qué son los derechos humanos y qué no. Y a veces, pues, una cierta ponderación entre ellos que no necesariamente se determinan por criterios de justicia. En la mayoría de los casos, los derechos humanos se relegan frente a los intereses económicos. Y cuando digo la mayoría de los casos, estoy siendo algo benevolente. Tal vez debiera decir en todos los casos. El interés económico nunca se relega a los derechos humanos, es lo contrario. Los derechos humanos son eficientes en tanto y en cuanto
no afecten a otros intereses que para la sociedad y para determinados sectores de interés resultan importantes poner por encima. Hay también otro concepto que ha marcado a todo Occidente, ha marcado también a Grecia, a Roma, y es el concepto de la razón. La razón viene a ser el criterio de inteligibilidad de la naturaleza, el criterio de inteligibilidad de nuestra existencia. Algunos dirán que la razón, el nous, es la parte divina del ser humano. Cicerón, que es un romano que, aun siéndolo, pues se fue a estudiar a Grecia. Por la ley racional, los seres humanos son socios de su divinidad y de su poder, dirá Cicerón en esta obra que se llama De Legibus o de las leyes. Y es que para Cicerón la razón es íncita a la naturaleza, es decir, propia y connatural a la naturaleza, el nous, la razón. Dirá Cicerón que la razón es el criterio de lo justo y de lo injusto. En esta obra que es sobre las leyes, dirá, hay que tomar la ley como principio del derecho, siendo como es la ley la esencia de la naturaleza humana, el criterio racional del hombre prudente, la regla de lo justo y de lo injusto, como la regla de lo justo y de lo injusto. Allí está el detalle de Cicerón, que la razón es lo que determina dentro de la naturaleza lo que es justo e injusto. Lex est ratio summa. Vemos pues que Cicerón tenía claro que la ley no es un capricho de cierta ideología o cierto dogmatismo de cierto grupo que se cree la vanguardia. La razón es lo común a la esencia del espíritu. La razón es al espíritu lo mismo que la ley lo es para la ciudad. Es decir, que la ley es lo que permite y ordena la supervivencia de la ciudad. Aunque es claro que no todas las ciudades tienen, por supuesto, la misma vida. Es decir, el mismo recorrido cultural e histórico. Todo esto es importante advertirlo, pues nos dice lo trascendental, la relevancia que tenía el concepto de naturaleza y de razón, tanto para los griegos como para los romanos. Esta institución, por ejemplo, de la naturaleza, tendrá que ver con la idea que tiene Aristóteles cuando afirma que la naturaleza tiene sentido. O sea que no es un flujo, un gas o una masa de protones o de algo que se volatiliza y se pierde en el aire. En general, la naturaleza, en nuestra naturaleza, se puede decir que nos sentimos bastante a gusto, porque, bueno, al final de cuentas, la naturaleza es el reflejo, la explicación, si se quiere, o el sustento de lo que somos. Si nos negamos a ella, pues en cierta forma estamos trastocando, y más que en cierta forma, en gran medida, estamos trastocando lo que somos. Y lo que somos es lo que la naturaleza determina. Nosotros no determinamos a la naturaleza, es al revés, precisamente al revés. Así pues, el modelo humano de los griegos resulta muy importante. Para todo esto tengo que insistir otra vez, es importante el libro este que saqué hace un rato y que prácticamente me dejó sin posibilidad de que me vean, el de Werner Heger, Paideia. Paideia en griego significa educación. Pero ¿por qué no se ha traducido este libro como educación? La respuesta es muy simple, porque de lo que habla en este libro, o la paideia, la educación en Grecia no se refería a lo que hoy entendemos como educación. Para los griegos, la educación era una actividad que colmaba y que ocupaba toda su vida.
no solamente 4, 5, 6 años en una facultad y se acabó. Son pocos los que acertadamente continúan toda su vida preparándose y estudiando. Por ejemplo, como ustedes, dignísimos estudiantes de este máster de la Complutense y su Facultad de Derecho. Entonces sí podemos afirmar que los griegos son más importantes por la educación que por el derecho. Sí. Bueno, sobre todo porque el derecho nosotros lo heredamos de Roma, el derecho técnicamente entendido como tal, incluso en nuestra actualidad. En todo caso, de alguna manera, la importancia que le damos ahora nosotros a la educación, hoy bastante denostada esa importancia, todo hay que decirlo. Pero bueno, para quienes todavía mantenemos esta actitud y esta certeza de que la educación es determinante en la felicidad en nuestra existencia, pues sí, podemos decir que en cierta manera pues, esta idea se la debemos a los griegos. Los griegos moldean con la educación, un, valga la redundancia, un modelo humano, un tipo humano. De hecho, eso lo podemos advertir en la obra Paideia, está que dice la más alta obra de arte, ojo, la más alta obra de arte que el afán de los griegos, el afán de los griegos se propuso, fue la creación del hombre viviente. Esa fue, esa era la más, el interés de alcanzar o de ver al ser humano como su mayor obra de arte, y además de su de educación. Esto está en Paideia. Desde las primeras huellas que tenemos de ellos, hallamos al hombre en el centro de su pensamiento, es decir, desde las primeras huellas que tenemos de los griegos, siempre el ser humano ha estado en el centro de su pensamiento como la máxima obra la máxima obra de arte de su reflexión. No era otra cosa. A través, por supuesto, de la educación. Esto está contenido en esta que ya he recomendado grandísima obra. La voy a recomendar si es una obra, y con esta cita que tenemos es tremendamente reveladora de lo que a veces no se enseña y no se cuenta en ámbitos, incluso los universitarios. Dicho coloquialmente, pues bueno, los griegos pues, se afanaban por la educación, mientras que eh, demasiadas personas, eh, demasiados ciudadanos de hoy se afanan por el fútbol, por ejemplo. Los griegos pues le daban mucha importancia a la arquitectura, le daban mucha importancia a la estructura. Sin embargo, la mayor obra de arte que ellos pretendían alcanzar era al ser humano, al hombre viviente, como hemos leído de esta obra Paideia. ¿M? Es por eso, pues, que para ellos, para los griegos, la justicia no se consigue tanto con el derecho, sino más bien con la educación. Porque los griegos educan al ser humano, educan al hombre para ser justo, según podemos advertir de la lectura que estoy seguro en su momento harán ustedes de este libro Paideia. La justicia, pues, no se conseguirá con tribunales ni con procesos legales, sino que se conseguirá con una educación exhaustiva. Así se conseguirá la justicia para los griegos. Los griegos educan a los seres humanos para ser justos. Ese es su fin. De esta forma, el fracaso para los griegos de aquellos que participaban exhaustivamente en el proceso educativo, para ellos era casi impensable. Entendiendo así a la justicia, pues tenemos que tener claro, sobre todo los juristas, que esta, la justicia, es la más elevada de las virtudes dentro de nuestra humanidad. Es la virtud predominante, preeminente
de todas las cualidades humanas. También es cierto que los griegos, pues, entendiendo así que tenían la claridad sobre la educación, sobre la justicia, pues el resto de pueblos tendrían que tomar sus conceptos y sus reflexiones como ciertos y con ello adherirse a lo que ellos reflexionaban y entendían como lo justo. Se puede decir que esto en cierta forma es la idea, pues si se quiere, egocéntrica que también tenían los griegos, ¿no? Que de alguna manera se mitigó, se disipó con el estoicismo, ¿no? Y es que no es lo mismo la justicia que se puede establecer y determinar para una determinada o para una específica ciudad que hablar de una justicia universal y para todos los ciudadanos del mundo, si se quiere. Se dice en Padilla, se dice que el hombre cuya imagen se revela en las obras de los grandes griegos es el hombre político. Es decir, en Grecia se educaba al hombre, al ser humano, para que sea un hombre que se incorpore a lo político, a la polis, mejor dicho. En Grecia, pues, todo estaba dirigido a la inserción política de los seres humanos. La educación griega pues no estaba orientada hacia la formación de una individualidad perfecta e independiente. Es que los griegos no tenían la noción de autonomía. Toda la educación estaba dirigida a que el hombre, el ser humano, sea un buen ciudadano y que se pueda incorporar así a la polis. Los griegos, pues, como lo cuenta en este libro, forjaban al ciudadano, forjaban al ser humano, mejor dicho, para ser un ser político. Ser político significaba ser un ciudadano, o perdón, un ser humano que se pueda incorporar a la polis. Ser político significaba habitante de la polis, habitante de la ciudad, pero la ciudad no era lo mismo que el Estado que se desarrolla más o menos a partir del siglo XV. En la polis existía una ley y un derecho, pero este derecho es un reflejo de la realidad, un reflejo de la realidad, un reflejo de la razón, de una racionalidad. Además introducen la democracia. La democracia, por cierto, griega tiene una característica interesante que es que está ligada a la democracia griega a la sofística. Ahora pues no se sabe si la sofística produjo la democracia o la democracia produjo a los sofistas. Aunque el autor que vimos hace un momento en el Homo Ludens, el hombre que juega o el hombre jugador, si se quiere, el libro de Huizinga, hace una crítica y dice pues cómo dado que los sofistas cobraban por el ejercicio de su profesión, pues dice, ¿cómo puede ser bueno algo que surge de una mala causa? Si los sofistas pues enseñan a cambio de dinero, dice Huizinga, pues cómo puede ser buena una mala causa. Claro, hay que tener en cuenta que una de las cuestiones, una de las situaciones históricas importantes con la que acabó la sofística, por decirlo de alguna manera, fue el conocido proceso contra Sócrates, ¿no? Recogido en esta obra o diálogo de Platón llamado Apología de Sócrates. Aquí sale a colación o es relevante mencionar, por ejemplo, la obra, la tragedia Filipo Rey, que básicamente es una explicación de cómo se le pueden enfrentar determinadas situaciones al poder oficial. Una de ellas es la verdad. El poder puede ser todo lo poderoso que quiera, pero la verdad es la verdad.
incluso el poder puede intentar falsificar o esconder lo que realmente sucede o lo que es verdad. Si esto, pues, recuérdese a Stalin echando abajo y tratando de desaparecer todo lo que tenga que ver con Lenin, estatuas, libros, como si pudiera borrarlo de la historia. Sin embargo, ya digo que a este tipo de poder, al poder oficial, pues se le pueden contraponer u oponer dos cosas. Uno es, como yo digo, la verdad, y otra cosa es la memoria del ser humano, el recuerdo, pues, por mucho que tenga poder, por mucho que intente influenciar, una cabeza inteligente siempre tendrá memoria, siempre recordará. Hay que tener en cuenta que estos dos factores, verdad y memoria, verdad y recuerdo, están presentes en el juicio de Sócrates. Leed Apología de Sócrates, un diálogo de Platón. Y es que cuando Sócrates fue procesado y apresado, y finalmente además condenado a muerte, pero en el proceso, en el transcurso de su proceso, él no apeló al argumento de la libertad de expresión, que sí existía en su ámbito social, eh, pretendiendo defender que él, en base a esta libertad de expresión, pues, por ejemplo, tenía la libertad de decir y de sostener lo que quería, tanto en privado como en público. Sócrates, pues, apeló al argumento de la verdad, es decir, yo soy inocente, no soy culpable, sencillamente porque estoy diciendo la verdad. De hecho, Sócrates siempre enarboló la verdad y la defendió. Y por la verdad o lo que él entendía que era lo cierto, porque él se sentía inocente, pues terminó siendo condenado a beber la cicuta. Lo curioso es que uno de sus amigos y discípulos, en otro diálogo, además que lleva su nombre también de Platón, que se llama Critón, pues este diálogo es interesante y va sobre la proposición que le hace Critón a su amigo y maestro, eh, a Sócrates, para huir de la cárcel, para huir de la condena, fugar de ella. Tenía los medios, tenía dinero, tenía incluso a las autoridades sobornadas para permitir que la huida de Sócrates. Sin embargo, Sócrates prefirió quedarse y asumir su pena, pues hubiera sido contraproducente a sus ideales y a lo que él mismo afirmaba el huir. Pues si ya él pertenecía y había aceptado esas reglas del proceso al que fue sometido, pues huir en cierta forma hubiera sido casi como reconocerse culpable, vamos a decirlo así. Y él, pues, él siendo ostentador de la verdad, no podía darle ese gusto, por decirlo de alguna forma, a sus acusadores, a quienes consideraba que estaban cometiendo una injusticia, pero aún así estaba presto a asumirla, pues, en pro de la verdad que él defendía. Sobre todo porque su reflexión iba en el sentido de que, pues, ¿a quién le gusta una ciudad sin leyes? Porque para Sócrates la ley es la palabra de la razón para la ciudad, se podría decir tal vez de esta manera. Y es que si Sócrates huía, pues esto para los griegos, para esa época, pues no pertenecer a una ciudad, estar fuera de ella, pues era algo inaceptable, era casi peor que la esclavitud, porque perdían toda su existencia civilizada, se podría decir. Pues dejaban de ser ciudadanos, pues si no estaban en ninguna ciudad, no habitaban en ninguna ciudad y obviamente huían de ella, pues en cierta forma renegaba de su ciudadanía, la perdía. Y esto para esa época era algo tremendamente vejatorio, casi, como digo, preferían incluso caer en la esclavitud antes de ser desterrados de su ciudad y que arrancados de su condición ciudadana. Así pues, debe quedarnos claro que para los griegos
el derecho y la justicia también es la verdad. Es la verdad de la polis, es la verdad de la ciudad. Bueno, finalmente pues podemos advertir que esta forma de desarrollo intelectual sobre la razón, la polis y bueno, lo que vimos hace un rato sobre la ciudadanía, de alguna forma genera pues, unos problemas, sobre todo con respecto a quien no pertenecía a este ámbito o a esta categoría de ciudadano, pues quedaba excluido como ciudadano de la polis. Así pues, quedaban excluidos los niños, las mujeres, los adolescentes, los esclavos, los libertos. Por el hecho de que existía el ostracismo, los griegos podían decir, ala tú, te vas a la calle, por el solo hecho pues, de querer decirlo, por ejemplo. Bueno, a la calle no, realmente, no, pues, vamos a decirlo así, a la selva, porque bueno, te echaban de la ciudad, y si te echaban de la ciudad era casi como devolverte a la tribu, a la selva, dejabas de ser ciudadano. Esta era una forma de expulsión social y era muy grave, teniendo en cuenta lo que comentaba hace un rato, lo que significaba para los griegos que te echaran de la ciudad. Se reunían y ponían nombres en las tejas y si te tocaba y salías, pues simplemente te echaban. Al final, ¿qué pasa? Al final pasa que, y esto tiene que ver por supuesto con los derechos humanos, va a terminar primando la ciudadanía sobre la humanidad, es decir, sobre la condición humana. La condición política se superpone sobre la condición humana. Los esclavos, los campesinos, ellos no participaban en la vida pública. Un aspecto importante del pensamiento griego es que ellos no usaban la noción de personalidad. Entre los griegos se dice en Padilla que no hay un concepto propio de la noción que tenemos nosotros sobre lo personal. Esto es importante porque veremos que no siempre la noción de persona coincide con la de ciudadano. Los griegos pues no tenían la noción de personalidad jurídica, aunque sí usaban el término persona, igual que los romanos. Aunque en Roma la palabra persona significaba simplemente la máscara teatral, la máscara que se usaba, por ejemplo, en el circo romano para la significación de las obras de teatro. En cambio, en Grecia significaba también la máscara, pero también significaba la cara, el rostro. Pues lo importante entonces es saber que tanto en Grecia y en Roma no había propiamente una noción de lo personal. No tenían una conciencia personal. Por tanto, el derecho griego y romano no era personalista. El derecho no estaba hecho entonces en función de la persona, sino que estaba hecho en función del ciudadano. Por eso se distinguía el derecho civil, que era el derecho del ciudadano, es decir, el derecho de la polis, se distinguía pues este derecho civil del jus gentium, que era el derecho de las tribus. Por otro lado, también advertiremos, podemos saber que los griegos tenían se puede llamar un pesimismo vital importante, con una sensación permanente y acentuada de decadencia. Lo que sí su relación con los derechos humanos se podría decir que es remota, simplemente porque los derechos humanos no apelan a la razón, no apelan, ya veremos, finalmente a la naturaleza, tampoco apelan a la cultura, ni a la mejor forma humana. Pero bueno, esto es algo que se podrá ir viendo con mayor detenimiento, sobre todo si
le echáis una lectura a estos libros y a los que les he ido recomendando. Os recomiendo, queridos alumnos, que veáis esta clase virtual de a pocos, en 2 tiempos, si se quiere. He querido resumir lo más que se pueda, sobre todo para dar una idea conceptual básica, fundamental. Cuando digo básica no significa que sea simple, porque esto de simple no tiene nada y los derechos humanos tampoco, a menos que simplemente nos dediquemos a estudiar los derechos humanos desde un punto de vista adjetivo, quiero decir, un punto de vista legal, legislativo. Revisar las normas, los códigos, los pactos, los tratados, y empezamos a hablar pues, del pacto y los pactos internacionales de derechos humanos, de Naciones Unidas, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los DES, o más conocido como el Pacto de los DES, o Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos del año 1966, y nos ponemos a reflexionar, si se quiere, sobre por qué estos dos pactos existen, por qué no están en la misma declaración, o porque finalmente por qué no son un solo pacto, porque son dos, porque si no todos tienen que ver con derechos humanos, ¿qué pasa? Los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos. Bueno, esto es algo que a quien le toque los derechos sociales, me refiero al profesor que le corresponda, seguramente lo explicará. En principio estamos en los fundamentos, el contexto histórico de cómo surgen los derechos humanos, y aunque por ahora tal vez a muchos no les parezca, pero esto tiene mucho que ver, mucho que esté en el otrora de los tiempos, tiene mucho que ver con nuestra actualidad contemporánea, porque podemos explicar mucho de lo que hoy de repente se critica o se ve como razón de la ineficiencia acusada de los derechos humanos, ¿no? Muchos lo identifican ahora como algo que se queda en el campo teórico, más en estos tiempos. Siendo cierto o no, lo que debe ser claro para ustedes, queridos alumnos, si son juristas, pues tanto mejor, y si no, pues mis felicitaciones por preocuparse por este tipo de temas, porque son temas que nos tocan a todos, no solo a los juristas, a los que nos dedicamos al mundo del derecho. Es algo que nos permite vivir correctamente, ser ciudadanos y personas de bien, sobre todo. Pues os agradezco su atención y recomiendo la lectura constante sobre estos y otros temas de su interés. Que tengan una excelente vida y nos veremos en la próxima clase. Pues muchas gracias y hasta entonces. Habló para ustedes el profesor Jesús Víctor Alfredo Contreras Ugarte, profesor, ya dije, de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Sigamos con nuestras reflexiones y con nuestro estudio. Hasta la próxima clase.